La industria mexicana del azúcar genera ingresos de entre 40,000 y 60,000 millones de pesos anuales. Pero en vez de beneficiar a los habitantes de los 180 municipios donde se practica, la mayor parte de este dinero se queda en muy pocas manos. Considerado un sector estratégico, aporta el 13.5% del Producto Interno Bruto Agropecuario, 13.6% al PIB de la industria alimentaria y 2.9% al PIB manufacturero. Pero empresas como Coca-Cola, Gamesa, PepsiCo o Grupo AGA, con un claro conflicto de interés, concentran el mercado y las ganancias del sector. Además, no es coincidencia que Vicente Fox, quien se desempeñó como presidente de Coca-Cola en México, favoreciera a la refresquera durante su mandato como jefe del Ejecutivo Federal. Para que esto ocurriera, tuvo que desarrollarse un entorno corrupto y falto de instituciones sólidas. Primero, se necesitó una serie de privatizaciones con amiguismos, expropiaciones a modo y beneficios fiscales para generar el contexto de corrupción que benefició a los potentados. El resto lo dejaron en las manos del libre mercado. El auge del negocio del azúcar se dio tras la Revolución Cubana. México se benefició directamente del bloqueo comercial que impuso Estados Unidos al azúcar de la isla. De ahí en adelante, este negocio solo se fue para arriba. Cuando yo ingresé en 1966, había creo que como 80 ingenios, había muchísimos ingenios chicos. Algunos se privatizaron y otros definitivamente se cerraron porque no eran rentables, ni para el gobierno federal, y porque eran zonas en donde el campo producía otra serie de cultivos que le eran más beneficiosos. En la década de los 60, la caña de azúcar ganó gran relevancia al contar con, al menos, 80 ingenios azucareros en todo México. La historia del azúcar en México data desde la llegada de los conquistadores, antes de los colonizadores y los conquistadores, porque el primer empresario azucarero y el primer empresario industrial en nuestro país se llamó Hernán Cortés. La industria azucarera se caracterizó por el proteccionismo al recaer toda la gestión en el Estado. El objetivo se centró en garantizar el abasto nacional de azúcar, mantener precios estables para consumidores y productores, evitar la especulación de mercado para preservar empleos en la agroindustria. El cortador de caña es el eslabón más débil de la industria azucarera, de cualquiera de que trabaje en la industria azucarera. Y un porcentaje importante, no sé cómo esté ahora, es mano de obra indígena que viene de las zonas más apartadas del país. A principios de la década de los 80, la industria azucarera atravesó una crisis por la falta de producción al registrar 2.4 millones de toneladas, un nivel insuficiente para cubrir el consumo interno que demandaba al menos 3 millones de toneladas de azúcar. Y a pesar de que, a partir de 1981, la agroindustria se recuperó y logró incrementos durante 6 zafras, hasta 1987, logrando 3.7 millones de toneladas, inició su transformación al libre mercado, y con ello se trazó el declive para los beneficios sociales del sector. Durante la presidencia de Miguel de la Madrid, el PRI emprendió un amplio periodo de privatización con la promesa de aumentar la eficiencia, reducir el gasto público y modernizar el sector del azúcar. La descentralización de la vida nacional está íntimamente ligada a la decisión política fundamental de regirnos
por el sistema federal. Afirma los principios constitucionales de rectoría del Estado, economía mixta y libertades económicas. La apuesta de resolver los problemas del sector cañero a través de la liberación de la industria expuso a los ingenios azucareros a nuevas presiones financieras, lo que desembocaron en una nueva crisis. Era uno de los grandes comercios, o sea, ya por siglos el azúcar ha sido en ciertos sectores del país, ha tenido un impulso importante. Entonces, siempre ha sido esto. De los años 80 a 2017, México se colocó dentro de los primeros 10 lugares en producción de caña de azúcar a nivel internacional, como lo señala la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Y es que, en ese periodo, la producción mundial de caña de azúcar registraba alrededor de 900 millones de toneladas anuales, mientras que México mantuvo un promedio de 50 millones de toneladas. Por su parte, en el sector interno, la industria azucarera se centró en estados como Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas y San Luis Potosí. Por eso en el PRI tenemos el mejor programa de campaña. Un programa claro, concreto, viable. Un programa que incorpora las ideas, las soluciones, las propuestas de las mejores mujeres y los mejores hombres de México. El motivo de los esfuerzos, de las acciones, de la acción política, de nuestro compromiso, es la persona. El error de diciembre derivó en la crisis económica en México de 1994 por la devaluación del peso, que pasó de 3.4 a casi 7.2 unidades por dólar en una semana. Para proteger a los ingenios azucareros adquiridos por privados, el gobierno de Ernesto Zedillo intervino para rescatarlos. Se implementó el programa de apoyo a deudores de la banca y los pasivos de 46 ingenios azucareros fueron reestructurados con un valor de 25,000 millones de pesos. Para ello, intervino Financiera Azucarera en unidades de inversión con 15,000 millones de pesos y 4,000 millones de la banca comercial. Hasta intervino la Comisión Nacional del Agua, así como el Seguro Social y el Infonavit. Solo así, los inversionistas se les concedieron plazos de pago de deuda de 7, 10 y 15 años. Tras el cambio de gobierno y una vez que el PRI pierde la presidencia, esta deuda de 25,000 millones de pesos la heredó el gobierno panista de Vicente Fox. Llegó un momento en que pues, las deudas eran bastante importantes. ¿Qué es lo que sucede? Esto se genera un problema de inicio por el gobierno. Entonces el gobierno dice, vamos a entrar a dar solución a esta situación. Lo que hacen o plantean es la expropiación de estos ingenios azucareros. Fue así que el 3 de septiembre de 2001 se decretó la expropiación de 27 ingenios azucareros emitido por el entonces presidente Vicente Fox. Lo que sucede es que estuvo mal hecho desde un inicio, no hay una planeación correcta, son 27 ingenios, pero al no hacer bien la expropiación, lo que sucede es que el gobierno sanea todas las deudas que tenían los ingenios, pero al final de cuentas pierden 18 en unos juicios que a través de la Suprema Corte tuvo que regresarlo. Pero ¿qué es lo que sucede? Que pues ya el gobierno ya les había saneado. El entramado de corrupción se agudizó una vez que los ingenios azucareros son regresados a sus dueños por el gobierno panista. Este se considera como un gran problema de corrupción, porque pues el gobierno a lo largo de tantos años pues, terminó perdiendo 20,000 millones
20,000 millones de pesos. Pero pues no tiene la propiedad porque la tuvo que regresar a los antiguos dueños y esto generó un problema importante de corrupción. Segundo problema de corrupción que hubo es que cuando lo estuvo en posesión del gobierno, entonces no se dan los manejos correctos. Hay algunas, pues se puede decir, abusos o mala administración de estos ingenios, pues en beneficios particulares. Y es que, de este entramado de corrupción, la industria refresquera salió beneficiada, como el caso de la Coca-Cola Company, empresa en la que Vicente Fox fue presidente ejecutivo, marcando un conflicto de interés. Las mismas refresqueras, ¿no? Incluida la Coca-Cola. ¿Qué sucede si, pues aquí hay un claro conflicto de interés? ¿Qué sucede si alguien cercano a Coca-Cola o a las refresqueras tiene el control pues, del azúcar? Pues ellos pueden establecer los precios, pueden tomar decisiones en las que pues, se pudieran beneficiar un cierto sector. Entonces es un claro conflicto de interés. Entre otros empresarios que fueron beneficiados está Enrique Molina Sobrino, principal envasador de Pepsi-Cola en México y fundador de Grupo Scorpion, considerado mayor productor privado de azúcar en ese tiempo, así como Grupo AGA, señalado como el tercer grupo refresquero del país. También se benefició Grupo GAM, señalada como subsidiaria de Coca-Cola. Otro empresario beneficiado fue Alberto Santos de Hoyos, fundador de Gamesa, y otros grupos como Sucarmex, Piazza y Sucrum. Estas empresas que estaban sumamente endeudadas, que estaban al borde de la quiebra, es un hecho, pero el gobierno asume esas deudas como si fuera un tipo Fobaproa pues disfrazado, lo asume y entonces eso es un costo para el gobierno, ¿no? Son miles de millones de pesos que los asume como deuda propia. Desde la agroindustria, productores, cañeros, jornaleros y técnicos agrícolas ven un pésimo manejo político y económico en la privatización de los ingenios azucareros, que posteriormente regresaron a sus dueños, así como las malas negociaciones del Tratado de Libre Comercio. Pues yo creo que fueron más manejos políticos de la época de cambio que se quiso hacer con el señor Fox. Y pues ahí sí se vio como un impacto, ¿no? en la producción de caña. Y fue cuando se empezaron a abrir mercados también a la fructosa. La fructosa, que es un azúcar, o vamos a decir, sí, la alta fructosa, es un tipo de azúcar que se extrae del maíz, ¿sí? Entonces, pues ahí también tenemos una competencia, ¿no? bastante desleal con la alta fructosa. De los 80 ingenios azucareros que había a mitad del siglo pasado, actualmente hay casi 50, los cuales están a cargo de pequeños productores. 49. Tengo ese dato, no sé si sea también súper exacto, pero son 49 ingenios. Veracruz principalmente, ¿no? Es el que tiene más. San Luis Potosí en la zona huasteca, ¿sí? Y Jalisco.
aunque también pues hay en Tamaulipas, o sea, hay, en 13 estados hay ingenios, Oaxaca, Puebla, Michoacán, pero por ejemplo en Michoacán he visto cerrar 2 ingenios, ¿sí? Que viene desde las privatizaciones, ¿no? Hoy por hoy, muchas familias siguen dependiendo de la producción de la caña de azúcar, por lo que el cierre de un ingenio provoca graves problemas sociales y económicos en las comunidades. Socialmente es muy importante. Son 800,000 hectáreas que están en manos de más de 150,000 familias de campesinos, que tú dices, bueno, no puede ser posible desaparecer una industria tan importante. Que tiene que aumentar la productividad, que tiene que mejorarse los suelos, eso es una realidad y es una necesidad que lo entiende la CNPR, la CNC, todas las organizaciones cañeras lo entienden perfectamente. De ahí la necesidad de fortalecer y mejorar la industria, aumentando la productividad y recuperando la salud de los suelos. La productividad. La productividad ha venido bajando muchísimo debido a la gran cantidad de agroquímicos que se han estado metiendo en el sector cañero, la compactación de los suelos por los manejos o malos manejos del suelo. Estamos hablando también de una cantidad impresionante de herbicidas que generan también condiciones muy adversas en toda la cuestión de salud, y no se diga de otros agroquímicos, que cada vez se enferman más las cañas, se enferman más los suelos por la cantidad de pesticidas que se colocan. Entonces ahí es muy importante. La industria cañera en México creo yo que debe de fortalecerse, ¿sí? Y mejorarse sobre todo en estos aspectos. A esto se suma la importación del jarabe de maíz de alta fructosa a precios muy bajos. En consecuencia, se reduce drásticamente el precio de la caña, aumenta la oferta de fructosa y disminuye la demanda de azúcar nacional. Realmente tiene muchas repercusiones porque la fructosa, entra a precios muy bajos a México. Ahorita no tengo el dato exactamente, el comparativo, pero realmente sí es bastante bajo. El que vende fructosa, claro, le va bien, ¿no? Porque si 1 kilo de azúcar vale 25 pesos y a lo mejor con 1 kilo de azúcar compras 3 de fructosa, ¿no? Entonces, a veces está así un poquito la diferencia. Es complicado porque eso baja muchísimo el precio. Aumenta la oferta y dice, no, pues baja la demanda también de azúcar, de caña. Incluso entre los compradores hay discriminación hacia el color del azúcar. Pues entre más refinado lleva más proceso, es más caro. Yo no sé por qué a veces la gente busca más el azúcar blanca, ¿no? Cuando la mejor es la que es el azúcar morena, ¿no? Pero bueno, pues eso ya son ideas, ¿no? Que se han metido como que entre más blanca es mejor, ¿no? Y realmente pues no. Pero bueno, ese son todos los procesos y todo pues lleva sus costos, ¿no? O sea, a más de 30 años de la privatización de la industria azucarera en México, no se cumplió con la modernización prometida por el neoliberalismo. Incluso se registraron casos de corrupción, desvío de recursos y mala administración por la devolución de los ingenios a sus dueños, lo que derivó en una crisis de la agroindustria que golpeó principalmente a los campesinos. Pero no tenían por qué importar demasiada azúcar porque nosotros somos autosuficientes. Nosotros producimos más o menos 4.700.000 toneladas de azúcar al mercado nacional y se consumen aproximadamente 3.900.000 o 4 millones de toneladas de azúcar que se consume en el mercado doméstico y en la industrialización. Entonces, haber traído más azúcar nos inundó el mercado nacional, o sea, de haber demasiada oferta, pues el precio se derrumbó y eso es lo que estamos sufriendo los cañeros por un desorden en no planear bien. La competencia desigual alimentó la crisis interna de la agroindustria y se sumaron otros factores como la importación de fructosa. Se expropiaron y no tan solo cuando Vicente Fox,
otros sexenios también se ha expropiado, ha habido muchas expropiaciones y luego las toma el gobierno federal, repara esa fábrica, la pone a andar y la vuelve a entregar a los industriales, a los ingenios azucareros particulares, pero hay algunos que sí tienen la vocación de ser azucareros, de ser industriales azucareros, pero hay otros que entran por, no sé, si porque tienen el dinero y no tienen, digamos, la experiencia y la forma de cómo hacer un ingenio que realmente sea productivo y que tenga una responsabilidad social con los demás sectores, sobre todo los productores. Y es que las prácticas empresariales deficientes y los malos manejos políticos del modelo neoliberal pusieron de relieve las pésimas consecuencias de la privatización del sector azucarero, considerado estratégico para México. Pues la alta fructosa se ha importado de que se firmó el Tratado de Libre Comercio ya por 1994, por ahí así más o menos. Los americanos nos han exportado alta fructosa, que es indebido porque realmente, pero así fueron los convenios que hicieron el gobierno federal en aquel tiempo del 94, porque la alta fructosa es muy dañina a la salud, muy dañina, causa diabetes, obesidad, hipertensión y sobre todo que es elaborada a través de maíz transgénico, ya que en los Estados Unidos no comen maíz, ellos lo utilizan para el ganado. Entonces, para acá lo exportan y lo usan como edulcorante o endulzante en refrescos, en jugos, y eso ha incrementado mucho el daño a los mexicanos por el consumo de esa alta fructosa. En el periodo 2012-2013, en el inicio del gobierno del priista Enrique Peña Nieto, la agroindustria mexicana también vivió una caída en los precios del azúcar. Del 2013 que también hubo un derrumbe estrepitoso del precio porque ahí fue el problema de exceso de producción, ahí se produjeron 6 millones de toneladas de azúcar, entonces ahí se derrumbó el precio. Y es que académicos, productores y agricultores coinciden que la importación de fructosa es lo que ha dañado a la agroindustria mexicana. No se planeó la importación de azúcar y pues estamos quebrados los productores y también los industriales deben de haber sido afectados, que el precio no repunta por la importación de azúcar de alta fructosa, entonces estamos siendo presa de una invasión de azúcar y de alta fructosa. Y la otra cuestión es de que al no haber una buena planeación, pues se cometen muchos errores, pero el daño es abajo, no es tanto arriba, porque los ingenios pueden vender melaza y tiene buen precio de la melaza, pueden vender bagazo que tiene un precio de 1,800 pesos la tonelada. El sector azucarero aún tiene muchos retos que enfrentar. Por más de 3 décadas, el neoliberalismo dañó la producción de azúcar en México, dando prioridad al sector privado para reducir la carga fiscal del Estado y mejorar la eficiencia económica. Sin embargo, la privatización solo dejó más deuda al gobierno mexicano y problemas estructurales del sector. Para los pequeños productores, una de las soluciones para mejorar las condiciones de vida de los cañeros es regular la importación de azúcar a México. Sería incrementar los aranceles o el impuesto que se paga por importar o que se cobra por importar azúcar, y que es de $360 por tonelada, a subirla por lo menos a $720 para que el que va a importar le cueste y no tenga tantas ganancias como ahorita, que compra barato, vende caro. El sector privado no pierde la oportunidad para hacer negocio a costa de las familias de cañeros, que son el eslabón más débil de la producción de azúcar. Aquí en México hizo su negocio de millonario, se hizo rico, 2 o 3 empresas importadoras de azúcar, pero afectó más de 180,000 cañeros, familias cañeras, y más de 2,5 millones de los que viven indirectamente de la industria azucarera. Por ejemplo, Veracruz tiene 99 municipios de 212 que son cañeros, y eso está repercutiendo económicamente brutal ahorita. Incluso los pequeños productores ven conveniente cambios a la ley para mejorar las condiciones del campo y al sector agroindustrial. Hay que modificar la ley, hay que modificar la forma del pago, en donde también los cañeros tengamos participaciones del bagazo, o sea, la biomasa, de la cogeneración de electricidad, de la melaza o las mieles,
de si hay planta etanolera también, del alcohol, porque el etanol puede servir, el etanol anhidro, como oxigenante de las gasolinas. La diversificación de los productos que derivan de la caña de azúcar podría ser otra solución para mejorar las áreas de oportunidad del sector e incentivar mejoras para las y los campesinos. Brasil tiene esa oportunidad de hacer en caña de azúcar 55% azúcar, 45% de etanol, y cuando hay problemas de azúcar se invierte al 55% de etanol y 45% de azúcar, o sea, diversifica su industria. Y aquí en México no, nos dedicamos a la pura azúcar y una que otro ingenio tiene cogeneración de electricidad.